gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos a través de este medio, de poder estudiar la palabra del Señor, de poder levantar nuestra adoración, nuestra oración. Gracias a Dios porque es el que nos da el aliento de vida y la capacidad para poder hacerlo. También gracias al Señor porque cuida nuestra familia, porque envía siempre su provisión y porque en medio de estos tiempos complicados y difíciles no falta la protección y la buena voluntad del Señor sobre nosotros y sobre toda nuestra casa. En esta ocasión vamos a estudiar la palabra del Señor y precisamente vamos a destacar el poder de esa palabra. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesaria? ¿Qué es lo que provoca, lo que hace en nosotros? De hecho, la misma Escritura dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. También dice el apóstol Pablo que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. Entonces es fundamental que podamos reflexionar en la necesidad que tenemos de la palabra y lo que ésta provoca en nosotros. Pero antes de iniciar el desarrollo de este tema, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga a través de su palabra. Él fue el que la inspiró y es el que también nos revela la palabra de Dios hoy. Así que te invito para que oremos y le pidamos al Señor su bendición. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones. Gracias porque tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú nos bendices. Gracias, Dios mío, por ese cuidado constante. Gracias te damos, amado Señor Jesucristo, por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, que nos guarda, que nos cubre. Gracias, Señor, por bendecir nuestra familia, por tener cuidado de nuestro hogar, de nuestros hijos. Gracias te damos, amado Espíritu Santo, por la obra, Señor, que estás haciendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Te damos muchas gracias y ahora te pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra, danos revelación de las Sagradas Escrituras. Amado Espíritu Santo, te pedimos por favor, Señor, háblanos, ministra nuestro corazón, renueva todo nuestro ser a través del poder de tu palabra, a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que te necesitamos y que separados de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, toma el dominio y el gobierno de este momento y danos revelación de tu palabra. Te damos, Señor, muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a desarrollar este tema que tiene por título La poderosa palabra de Dios. Y quiero iniciar con la lectura de un versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 19 y 20, donde dice: Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Este versículo nos habla de cómo el pueblo de Israel, cuando se encontraba en un momento difícil, crítico, en un momento de angustia, pues levantó su clamor a Dios y el Señor los escuchó y los libró de esa situación. Pero el verso 20 nos añade algo importante y dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí vemos entonces que como respuesta al clamor de su pueblo, Dios envió su palabra. Envió su palabra y aquella palabra, cuando sale de Dios, viene cargada de poder. Y por eso dice, y los sanó. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de sanar, de restaurar, pero también dice, y los libró de su ruina. O sea que la palabra de Dios rompe esas cadenas de aflicción, provoca apertura de esas cárceles espirituales, de esas condiciones emocionales difíciles, caóticas, y dice, y los libró de su ruina. O sea que nos saca a esos espacios de bendición, de avanzada, de conquista, de libertad. Eso lo hace Dios también a través de su palabra. Por eso es que en los evangelios también nos dice en algunas ocasiones
que el Señor Jesús echaba fuera a los demonios por la palabra. Porque Hebreos nos dice además que la palabra de Dios es viva y eficaz, espada de doble filo, dice Efesios. Entonces, la palabra del Señor es una herramienta, arma, instrumento de Dios poderoso que provoca una serie de transformaciones y victorias para la gloria del Señor. Vamos a reflexionar en un texto que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 22 en adelante. Vamos a leer y vamos a desarrollar 3 puntos aquí. Primero, el Espíritu Santo. Vamos a ver en esta ocasión cómo el Espíritu Santo y su palabra, dado que Él la inspiró, ¿verdad? El Espíritu Santo y su palabra nos enseñan a amar. Vamos a leer esto, como les decía ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 22. Y observemos aquí la obra del Espíritu Santo en unión con la palabra, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra, a través de la palabra requiere el poder del Espíritu Santo. De otra manera, la Biblia es solamente un libro. Es cuando el Espíritu Santo trae esa revelación, cuando unge la palabra, que entonces ella es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, en unión con la palabra, trabajando con la palabra, genera en nosotros amor. Recordemos que la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo es el amor. Cuando dice la Escritura ya en la carta a los Gálatas, más el fruto del Espíritu es, y comienza a describir esas manifestaciones del fruto, pero la primera evidencia es el amor. Entonces, la naturaleza del Espíritu y la naturaleza de la palabra de Dios nos enseñan a amar. Vamos a ver primera carta de Pedro, capítulo número 2, verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y aquí, sin duda alguna, nos está hablando de la palabra de Dios, por la obediencia a la palabra del Señor, mediante el Espíritu. Entonces, allí la letra E empieza, es mayúscula, la palabra Espíritu empieza con E mayúscula, indicándonos o haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, nuestras almas son purificadas, transformadas, crecen en el ejercicio de la obediencia a la palabra por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos y fortalezcamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, quien a su vez nos revela la palabra del Señor, y el Espíritu y la palabra revelada generan en nosotros un impulso a la obediencia, y ese vivir por el Espíritu y por la palabra nos purifica, nos limpia, nos ayuda a apartarnos de lo malo, como dice el verso 22. Voy a leerlo de nuevo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de esto? Aquí lo dice: para el amor fraternal no fingido. Entonces aquí hablamos del amor fraternal, el amor de familia. Y hablamos aquí de 2 aspectos de familia. La familia de la fe, por cuanto somos hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo, somos hermanos, ¿verdad? Somos una familia. Pero también el amor fraternal aquí nos permite traer a colación la familia sanguínea, la familia de sangre. Ese núcleo familiar, el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? El amor de familia. Entonces, podemos hallar el caso de familias en crisis, de familias en dificultades, pero ¿qué es lo que va a hacer que la familia se mantenga unida, que la familia se sostenga y que la familia pueda avanzar y superar sus obstáculos? El amor fraternal, el amor de Dios, que viene a través de la oración, a través de la obra del Espíritu, a través de la palabra. El Espíritu Santo fluye, porque al fin y al cabo es el fruto del Espíritu, no es el fruto nuestro, es el fruto del Espíritu.
y nos capacita para el amor fraternal no fingido, un amor sincero, porque el amor fingido es el que tenían, por ejemplo, los escribas y fariseos, que se jactaban de su amor por Dios, pero en realidad no lo conocían, vivían una vida religiosa, aparente. Por eso Jesús en algunas ocasiones los confrontó y les dijo: sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de cosas inmundas, ¿verdad? Entonces a veces el Señor confrontó con fuerza a escribas y fariseos porque ellos eran fingidos. Aquí nos habla de un amor sincero, de un amor genuino, sencillo. Por eso dice entonces el verso 22, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces nos habla de un amor sincero, un amor que busca el bienestar del otro, un amor que no es jactancioso, que no es orgulloso, un amor que no tiene envidia, que se goza por el bien del otro, por la bendición y prosperidad del otro, ¿verdad? No procura el mal del otro. Entonces es el amor de Dios en nosotros, es el amor que nos capacita para perdonar, para tolerar, para soportar a los difíciles, como dice el apóstol Pablo. El amor nos capacita para que podamos vivir en unidad y sacar adelante los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida y con nuestra familia. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el punto número 2. Observemos el segundo aspecto. La palabra de Dios, por eso es tan importante que nosotros podamos leer y escuchar a través de la predicación la palabra de Dios. La palabra de Dios es una poderosa semilla. Es una poderosa semilla. Vamos por favor a leer primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 23 al 25. Sigue diciendo aquí, verso 23. Viene hablando entonces de esa obra, de la obediencia por el Espíritu para amar. Y ahora dice el verso 23, siendo renacidos. ¿Qué es ser renacido? Es nacer de nuevo. Cuando aquí el apóstol Pablo habla del renacimiento, está hablando del nuevo nacimiento, de aquel nacimiento que habló el Señor Jesús cuando le estaba enseñando a Nicodemo y le dijo: de cierto os digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Más adelante le dijo: si no naces de nuevo no puedes participar del reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento es el que viene por el Espíritu y por la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Cuando somos conscientes de que somos pecadores y que solo en Jesucristo hay salvación y que por la fe en Él, por la gracia de Dios, recibimos perdón de pecados, entonces tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Dios. Sucede que el Señor viene a nosotros y nos imparte vida. Cristo en nosotros. Jesucristo viene a morar en nosotros y Jesucristo es la vida. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón a Dios, le entregamos nuestra vida al Señor, entonces Jesucristo viene a nosotros y sucede lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, experimenta dos nacimientos. El nacimiento natural, físico, normal, ¿verdad? Cuando nuestra madre nos da a luz, ese es el primer nacimiento y es el nacimiento natural. Pero luego, todo cristiano debe experimentar el segundo nacimiento, que ya es espiritual. Es el nuevo nacimiento, es cuando de parte de Dios viene a nosotros en Cristo la nueva vida y entonces allí viene a experimentarse ese nuevo nacimiento. No basta con asistir simplemente a la iglesia, conocer la Biblia o cantar hermosas canciones cristianas. Todo aquel
que puede entrar al reino de Dios, tiene que haber nacido de nuevo primero. Para ser iglesia de Jesucristo, para ser miembro del cuerpo de Cristo, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, debes experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice aquí, siendo renacidos, ¿ya? Verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible. La palabra simiente significa semilla. Entonces está diciendo, siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de una incorruptible. Entonces, hay una semilla corruptible y hay una semilla incorruptible. El Señor Jesús nos enseñó acerca del nuevo nacimiento. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que a nosotros se nos ha concedido ser hijos de Dios. Y voy a leer aquí un par de versículos que aparecen en el Evangelio según San Juan para hablar de la simiente. Porque aquí Pedro dice, siendo renacidos de una simiente incorruptible. Y en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, dice el versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí hablamos como de una persona que no es engendrada de sangre, ni de carne, ni por hombre, ni por persona humana, ¿sí? Eso es lo que sucede en el primer nacimiento. Pero en el nuevo nacimiento, la persona es engendrada de parte de Dios. Es lo que aquí dice. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces estamos hablando aquí de una semilla diferente. No la semilla que naturalmente el hombre pone en la mujer y nace el bebé. Aquí hablamos de los hijos de Dios que nacen por una semilla divina. Ahora, en los evangelios el mismo Señor Jesús nos habló de la parábola del sembrador, en la que claramente el Señor dijo que la semilla era la palabra de Dios. Aquí en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, volvemos a la primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y dice ¿cuál? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la semilla del hombre, la semilla humana, el espermatozoide del varón, ¿verdad? Cuando se deposita en la mujer, esa es la semilla, pero es una semilla corruptible, se corrompe, es una semilla que se envejece, que se enferma y muere. Pero la semilla de Dios es una semilla incorruptible, que vive y permanece para siempre, por cuanto esa semilla es la palabra de Dios. Toda persona que nace de nuevo lo hizo a través de esa semilla que es la semilla de Dios. Así como la semilla del varón aquí en la tierra es el espermatozoide, la semilla de Dios es la palabra de Dios. Y por la palabra nacemos de nuevo. Aquella semilla es eterna. Dice, la semilla que vive y permanece para siempre. Es una semilla que no se corrompe, porque nuestro espíritu y nuestra alma recibe la vida de Dios, vida eterna. Muy bien. Versículo 24. Ahora el apóstol Pedro por el Espíritu hace un contraste. Dice, versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces vemos cómo la semilla humana y lo que el hombre puede alcanzar aquí en la tierra, todo eso es pasajero. Todo eso se desvanece. ¿Qué es lo que permanece? La semilla eterna, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, cuando nosotros invertimos tiempo en la palabra, en sumergirnos en la palabra, pues estamos invirtiendo en lo eterno, no en lo pasajero. No estoy diciendo con esto que no hay que trabajar, claro que hay que hacerlo.
Y hay que dar buen testimonio en esta tierra, claro que sí. Debemos ser excelentes en nuestras labores y trabajo, pero debemos ser conscientes que lo que realmente permanece es la palabra de Dios, y que cuando tú inviertes tiempo en el estudio de la palabra, eres edificado a través de la palabra, lees la palabra, estás invirtiendo en lo eterno, porque lo demás es pasajero. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, al recibir la palabra de Dios, al recibir a Cristo, nosotros al recibir esa semilla estamos recibiendo vida eterna. La semilla es la palabra, el terreno es nuestro corazón. Cuando dejamos que esa semilla caiga aquí en buena tierra y que germine, entonces tenemos vida eterna. Dice la parte final del verso 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa semilla tiene unas virtudes maravillosas que nos habla aquí. La palabra de Dios, esa semilla, genera vida. Genera vida. La palabra de Dios viene como leímos allá en el Salmo 107 al comenzar, cuando dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ese es el poder que tiene la palabra para traer vida, para generar sanidad, liberación, restauración, bendición. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo que el que edifica su casa sobre la palabra, sobre la escritura, sobre la revelación de Dios, y vive la revelación, vive la palabra, es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Sólida, permanece, no será derribada. La persona está firme en el Señor. Dice ahora entonces el apóstol Pedro, que esa es la palabra que por el Evangelio nos han anunciado. Entonces esa es la semilla de Dios que nos hace nacer de nuevo y que nos hace permanecer. Cuando el corazón humano se aleja de la palabra, se vuelve débil, se vuelve vulnerable, y el enemigo comienza a llenar el corazón con otras cosas. Pero aquí vamos a entrar al punto tercero. Punto número 3. Vamos a escribir aquí un aspecto muy importante de la palabra. Número 3. La palabra de Dios como alimento. La palabra de Dios como alimento. Vamos a leer allí en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al 3. Dice así: desechando pues, notemos que esa primera palabra, desechando, está unida a lo que Pedro viene hablando. Pedro viene hablando de que somos renacidos por la palabra de Dios, de que debemos caminar en obediencia y en amor al Señor, de que esa palabra es la semilla de Dios, que ha transformado nuestra vida. Pero ahora observemos lo que él sigue diciendo. Capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, las envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, aquí encontramos algo muy interesante. Y lo primero es que Pedro viene hablando de las virtudes de la palabra y lo que la palabra ha provocado en nosotros. Pero ahora nos habla de unos verbos. En el primer versículo número 2 dice que debemos desechar ciertas cosas, ¿verdad? Y luego en el versículo número 2, en el 1 nos dice que debemos desechar, y en el versículo número 2 nos dice que debemos desear. Y luego nos describe: como cristianos debemos desechar, dice el verso 1, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias
y todas las detracciones. Aparecen 5 cosas aquí. Y cuando hablamos de la malicia, hablamos de esa tendencia a la maldad. Hablamos de ese carácter malsano, de esas actitudes o impulsos que nos llevan a hacer lo malo. Porque Pedro aquí le está hablando a quienes han creído en el Señor. Y por eso él se incluye y habla a la iglesia. Y le dice a esa iglesia, debemos desechar lo que no nos sirve en la nueva vida que hemos recibido. Debemos desechar la mala semilla para que la buena pueda crecer y nosotros podamos llevar buenos frutos. Porque Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. El fruto y el mucho fruto es posible cuando logramos rendir nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Entonces, es necesario desechar aquellas semillas que a veces el enemigo ha puesto en nuestra mente o en nuestro corazón por herencia de nuestros padres, por los primeros años de infancia, por nuestra juventud, por las experiencias traumáticas, por las influencias recibidas, etc. Malas semillas que entonces vienen a estorbar el crecimiento de la buena semilla. Y por eso el apóstol habla aquí de 5 semillas que debemos desechar: la malicia, el engaño, porque el engaño tiene que ver con la naturaleza del diablo. Recordemos que Jesús dijo que el diablo era padre de mentira y que cuando los escribas y fariseos hablaban mentira, pues estaban comportándose como su padre el diablo. Así les dijo Jesús. Entonces debemos desechar el engaño y ser honestos, sinceros, hablar siempre la verdad, por supuesto en un marco de amor. Luego dice de la hipocresía. La hipocresía nos habla de la apariencia. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y ellos pensaban que estaba Jesús hablando del pan. Y Jesús les entra a enseñar de que esa levadura es la hipocresía. Porque así como la levadura hace crecer el pan, la hipocresía nos hace ser aparentes y queremos los primeros lugares, ser orgullosos y soberbios. Eso es lo que provoca la hipocresía, apariencia de una vida vacía de Dios. Porque entre más lleno está un corazón de Dios, más humilde es. Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces debemos desechar la hipocresía en la que muchas veces caemos hasta sin reconocerlo. Simplemente repetimos la conducta de otros, pero somos llamados a ser sinceros, honestos y verdaderos. Entonces, desechando la malicia, el engaño y la hipocresía, habla de las envidias. ¿Sí? Esos celos por lo que otros tienen, el deseo de lo que otro tiene. Y esa es una expresión inmadura, una expresión de un corazón infantil en Cristo, de un bebé en Cristo. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios con madurez en el Señor se goza al ver al otro bendecido, se goza cuando el Padre Celestial promociona a uno de sus hijos, se goza por el bienestar de los hermanos. No tiene envidia ni celo, es una expresión de inmadurez espiritual. Y finalmente dice aquí el apóstol Pedro que también debemos desechar todas las detracciones, y eso son calumnias y maldiciones. A veces nosotros permitimos que por nuestra boca salgan palabras que no han sido confirmadas, palabras que son el resultado de las sospechas, y empezamos nosotros a concluir cosas, a hablar mal de otros, y eso son detracciones. Y esas cosas debemos desecharlas de nosotros porque son semillas del enemigo. Más bien debemos entonces desear. Entonces Pedro dice, desechen esto y es necesario desear. ¿Qué dice el verso 2? Dice, desead como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual de la palabra. ¿Sí? Y noten aquí que dice como niños recién nacidos.
Un niño recién nacido se pone a llorar con fuerza, con intensidad, hasta que le dan su alimento. Ese niño no tiene problema para levantar su lloro en voz alta hasta que le den su alimento, y solo cuando él toma su alimento se calma. Por eso Pedro, motiva al creyente a tener esa misma decisión firme, perseverante e intensa de un niño recién nacido que anhela la leche. Asimismo nosotros, los nacidos de nuevo en Cristo. Y una señal de un recién nacido en Cristo es que tiene hambre de la palabra. Como un niño recién nacido tiene hambre por su leche. Pero nosotros, los nacidos de nuevo en Cristo, debemos tener siempre hambre, deseo por la palabra de Dios no adulterada, como nos dice aquí el verso 2. Por eso fue que también el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Cuando Él dice no solo de pan vivirá el hombre, nos recuerda que el pan natural es el alimento para el cuerpo natural, para la vida natural. Y cuando dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos está enseñando que lo que alimenta nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestra vida espiritual. Así lo ha diseñado el Señor. Por eso dice aquí entonces: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra de Dios, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Una buena alimentación, desde el punto de vista natural, permite el crecimiento del cuerpo y su buen funcionamiento. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si nosotros tomamos la palabra, amamos la palabra, nos deleitamos en ella, escuchamos la palabra, somos edificados con la palabra, entonces nuestra vida espiritual va a ser fuerte, sólida. ¿Qué es lo que el enemigo de nuestras almas quiere? Que no leamos la palabra, que no estudiemos la palabra, que no nos sumerjamos en la palabra, que dejemos de asistir a la congregación o que dejemos de escuchar la predicación de la palabra. Porque de esa manera el Hijo de Dios se hace débil, ya que su espíritu está dejando de alimentarse. Su vida espiritual está abandonando su fuente de nutrición. Entonces empieza a caer en debilidad, en enfermedad, se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo y empieza a afectarse la vida espiritual. Así como el cuerpo natural se afecta cuando no hay una buena alimentación natural o hay ausencia de esta, hay desnutrición, pues el cuerpo se afecta, hay menos productividad, la persona empieza a tener problemas de salud y puede llegar incluso a morir. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si nosotros abandonamos nuestro alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la revelación de la palabra, la leche espiritual no adulterada, si descuidamos eso, si descuidamos el estudio apasionado de la palabra, el estudio con el Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu se hace débil, se hace frágil, empieza a enfermarse y el enemigo puede atacarlo con toda facilidad. Por eso es importante que nosotros deseemos la palabra de Dios. Y por eso dice allí, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando yo nazco de nuevo en Cristo, soy un bebé. ¿Qué es lo que me ayuda a crecer espiritualmente hablando? La revelación de la palabra. La palabra de Dios no adulterada. Eso me ayuda a crecer para salvación. Ya tengo salvación en Cristo, pero tengo que crecer, es decir, necesito conocer la revelación de la obra de Cristo, necesito por el Espíritu Santo y por la palabra conocer las cosas que Dios me ha concedido para poder vivirlas, disfrutarlas y caminar como un hijo de Dios maduro en Cristo Jesús, que avanza hacia los propósitos, hacia los planes que el Señor ha diseñado para su vida. Por eso es necesario que podamos siempre abrir nuestro corazón a la palabra, alimentarnos por la palabra del Señor, siempre guiados por el Espíritu Santo, el cual nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Él nos unge para que podamos cumplir con el propósito del Señor para nuestra vida.
Así que damos gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios damos por instruirnos a través de su palabra y por alimentarnos a través de esa poderosa palabra que nos ha dado. Así que quiero invitarte para que oremos en este momento, para que le pidamos al Señor que nos dé siempre esa revelación de la palabra de Dios y podamos crecer en ella para la gloria de su nombre. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, amado Señor Jesucristo, por llenarnos siempre de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra. Siempre, Dios mío, ayúdanos a amar tu palabra, a tener nuestro corazón abierto para recibir tu palabra, y ayúdanos, Dios mío, a amar tu poderosa palabra. Ayúdanos a crecer en ella, a ser fortalecidos por la palabra de Dios y a crecer para salvación a través del Espíritu Santo y a través de tu poderosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Dios mío, para que como niños recién nacidos podamos desear tu palabra. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra y te damos gracias por enseñarnos, gracias por ayudarnos. Gracias, Dios mío, por traer revelación de tu palabra a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu protección. Gracias por tu cobertura. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por esa preciosa sangre que nos limpia, que nos lava. Gracias, Dios mío, por haber enviado el Espíritu Santo a nuestra vida. Y gracias, Dios mío, por esa semilla de tu palabra poderosa en nosotros que lleva abundante fruto. Gracias, Señor Jesucristo, por vivir en nosotros con todo nuestro corazón. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por todas tus bendiciones y por tu gran fidelidad, Señor. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y hasta una próxima ocasión.